Entonces les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Y hermano, vamos a estar viendo este pasaje de las Escrituras donde Jesucristo, después de haber ayunado, fue tentado. Y el mensaje es titulado en esta mañana, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. No sabemos cuándo ocurrirá, no sabemos de qué modo ocurrirá, pero sabemos que es solamente una cuestión de tiempo para que el enemigo aproveche de venir a nuestras vidas a tentarnos, a buscar hacernos caer y fallarle a nuestro Dios. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le han tocado la puerta fuertemente, quizás a la medianoche, o ya cuando estaba dispuesto a acostarse, llega una persona y usa el timbre de su puerta y lo presiona repetidamente o golpea la puerta de una manera frenética? ¿Qué es lo que usted hace? De repente ya estaba listo para acostarse, para dormir, ya tenía su pijama puesto y usted dice, me paro, voy a la puerta, no voy a la puerta, me asomo por la ventana o nada más dejo que sigan tocando. Hay un dicho que dice, la oportunidad solamente toca una vez en la vida. Y alguien modificó ese dicho de esta manera, dice, la oportunidad solo toca una vez en la vida, pero la tentación dará golpes y golpes y golpes a tu puerta todos los días de tu vida. La tentación es algo que llegará y tocará fuertemente a tu puerta. Querrá que tú le abras, querrá entrar esa tentación a tu vida. Mientras que mantengamos la puerta cerrada, todo está bien. Porque el pecado no está en ser tentados, el pecado es cuando uno le abre la puerta a esa tentación y dejamos que esa tentación se apodere de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras acciones, es entonces cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, cuando caemos en la tentación. La oportunidad solamente toca una vez en la vida, pero la tentación dará golpe tras golpe tras golpe todos los días de nuestras vidas. Y ciertamente el Dios que le hemos cantado en esta mañana, el único Dios verdadero que es santo, desea que nosotros seamos santos. Y ciertamente cuando nosotros somos tentados y caemos en la tentación, estamos alejándonos de esa santidad en la cual Dios quiere que la iglesia viva. Es por eso que es necesario, no puede haber un cristiano que viva en victoria. No puede haber un discípulo de Jesucristo que viva en victoria si no está conectado con ese Dios que es santo todos los días de su vida. No podemos caminar una vida victoriosa de discípulos de Jesucristo si no estamos conectados a Él, fuera de Él, sin estar conectados con Él, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces la cuestión, hermanos, es no que si seremos tentados, la cuestión es una cuestión de tiempo. Es cuándo seremos tentados. Hermanos, tenemos un enemigo. La palabra en el Antiguo Testamento es Satán. Una palabra hebrea que significa enemigo, opositor, adversario. Él es un ser que odia a los hijos de Dios. Y no hemos venido en esta mañana a hacer un estudio sobre ese diablo, pero es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que es real. Que la lucha espiritual se forma en los aires y que es una lucha real. No es un cuento de hadas. No es algo ficticio, no es algo de la imaginación, es una cosa real. En el griego encontramos la palabra diabolos, que quiere decir calumniador, es una persona que calumnia. Un acusador, quiere decir esa palabra, un adversario.
Él no quiere el bien de la iglesia, Él no quiere el bien suyo, Él quiere hacerlo tropezar. Es por eso que Él usa los pecados para tentarle a usted. Qué bueno fuera que Dios por unos instantes nos diera a cada uno una visión espiritual, en la que pudiéramos ver esa guerra espiritual que se está luchando, en la que podamos ver al enemigo tal y cual es. El enemigo de nuestras vidas fue creado maravillosamente hermoso antes de caer, antes de ser ese enemigo que ahora nos acusa, que tienta nuestras vidas. Él era un ser creado hermoso. Y por la palabra podemos entender que este ser hermoso trató de tomar el lugar que le pertenecía solamente a Dios y fue enviado a la tierra, fue sacado del cielo. Este enemigo de nuestras vidas ahora es el ser que tiene un corto tiempo para accionar y no duerme. Está allí día tras día, momento tras momento, buscando la oportunidad que tú te descuides, querido hermano. Empezamos este año con 21 días de ayuno y oración. Pero qué necesario es que la oración no solamente sea de 21 días, sino que sean 365 días del año. Es necesario que oremos. Es necesario que nos mantengamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos un adversario que nos odia, que sabe que su fin es el lago de fuego y tiene su tiempo corto. Bueno sería que Dios nos diera una visión espiritual y pudiéramos ver al enemigo como lo que es. Yo creo que si pudiéramos verlo como es, no solamente ayunaríamos un día en la semana, a lo mejor esos 21 días nos la pasaríamos ayunando todos los días, pidiéndole al Señor su ayuda. Este adversario no descansa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Si tiene sus Biblias en este día que no tenemos PowerPoint, son más útiles las Biblias que nunca. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dicen, sean de espíritu sobrio. Eso quiere decir, sean de dominio propio, sean de espíritu sobrio. Estén alerta, con cuidado, alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjese cómo lo describe la palabra. Es como un león rugiente, un león hambriento buscando su presa, buscando a aquel que se descuida, que se aparta del Señor Jesucristo, aquel que se aparta de la comunión, de la iglesia incluso, donde hay bendición, para acechar en contra de ellos. Muchas personas viven sus vidas pensando que este león rugiente es un cachorrito. ¿Verdad que se vienen muy bonitos las fotos de unos cachorritos? Un león bebé así tierno. Uno quisiera agarrarlo, parece un gatito. Bueno, a mí no me gustan mucho los gatos, pero a los que les gustan los gatos. Bueno, sinceramente no me gustan para nada los gatos, ni poquito. Pero se miran bonitos en foto. Gorditos, cariñosos. Y como que da las ganas de agarrar ese leoncito chiquito. Un cachorrito no hace daño. Pero en realidad no estamos en lucha con un cachorrito. Estamos en lucha con la serpiente antigua. Con un león rugiente y colmilludo, que busca hacer caer a su presa. Busca el momento indicado para caerle encima. Hay cristianos, hermanos, que hoy en día viven descuidadamente.
pensando que por sus fuerzas pueden hacer las cosas, jugando con la tentación, viendo que la tentación se avecina o viendo que en tales lugares hay tentación. A esos lugares se dirigen día tras día. Pero detrás de esas tentaciones solamente hay dolor y destrucción. Pedro nos anima a ejercer ese dominio propio, a estar alerta. Usemos del ejemplo que veremos en las Escrituras de Jesús en este día, donde Él se enfrenta a la tentación, y veamos la herramienta maravillosa que nuestro Señor Jesucristo usó para combatir contra su enemigo. Hermanos, en el pasaje de hoy vemos las tentaciones que el enemigo usó, las herramientas que el enemigo usó en contra de Jesús. Y esas tentaciones o esas herramientas del enemigo las resume el apóstol Juan en su primera carta. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17 dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las amen. Si alguien ama al mundo, fíjese lo que dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí van las tres cosas que el enemigo usa en este pasaje que veremos esta mañana: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice en el versículo 17: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Busca la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Busca ser obediente a aquel al que te debes, aquel que es tu dueño. El enemigo usa la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida para tocar a tu puerta. Y no es un toque amable, no es un toque considerado, son palmadas fuertes que pareciera que te quiere tumbar la puerta, y tienes que estar seguro parado en la roca que es Cristo. Veremos esas técnicas, hermanos, en el pasaje de Mateo capítulo 4. Vamos a ver el primer punto en esta mañana: los deseos de la carne. Esto es lo que Juan describe como la pasión de la carne. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4 dicen así. Lea conmigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu. Y aclaramos, el Espíritu de Dios no movió al tentador a que tentara a Jesús, pero era necesario que Jesús fuera tentado. El Espíritu de Dios no lo detuvo, no le dijo: dirígete por este otro lugar. El Espíritu movió a Jesús al desierto. Sabía lo que sucedería a Jesús en el desierto. Él ayunaba 40 días. Jesús tuvo que atravesar este pasaje o esta situación de este pasaje para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Él es nuestro ejemplo, para mostrarnos la herramienta que se debe de usar para vencer la tentación. Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Yo no he ayunado
consecutivamente por 40 días sin comer, o sea, día y noche, día y noche. Yo no he ayunado por 40 días seguidos, pero Jesús lo hizo. Conocemos de testimonios de personas que lo han hecho. Eso fueron 40 días y noches, 40 días y 40 noches de ayuno. No comía en las tardes para volver a comenzar su ayuno el próximo día. Esto fueron 40 días y 40 noches continuas de ayuno. No un ayuno intermitente, fue continuo. Nosotros ayunamos unos instantes, unas horas, y lo que se nos pasa por la mente son las delicias que hay en este mundo, ¿verdad? Diferentes tipos de comida, pensamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos a ir a comprar las cosas. Jesús estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Él se estaba preparando para la misión a la que había venido a este mundo. Había crecido en un pueblo y se presentó a Juan para ser bautizado, y después el Espíritu lo lleva a este desierto a ayunar, a prepararse para la misión espiritual a la que él venía. Hermanos, el ayuno es una disciplina espiritual que escasamente se practica en la iglesia por los que dicen que son discípulos de Jesucristo. Escasamente se practica. Yo estoy mirando a todos ustedes y pudiera haber ciertamente un espejo delante de mí y poderme estar mirando yo mismo. Escasamente se practica en la iglesia. Una institución de encuestas que se llama el Pew Research Center dice que aproximadamente 2 de cada 10 cristianos ayunan. Y esto es que ayunan durante estos tiempos de festividad religiosa. Por ejemplo, en tiempo de la Pascua, el día de resurrección, 2 de cada 10 cristianos. En otras ocasiones del año es escaso, es raro que un evangélico ayune. Como que si nuestro enemigo, hermanos, se durmiera. Como que si nuestro enemigo solamente estuviera despierto cuando viene el día de resurrección, cuando se le invita a la congregación a ayunar 21 días, como que solamente en esos momentos se estuviera despierto el enemigo. Hermanos, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un tiempo apartado para Dios. Un tiempo que tú escoges, que tú apartas, donde pones tus necesidades a un lado. La Biblia ciertamente no da una orden específica de cuánto tiempo que tenemos, cuántos días tenemos que ayunar. No nos dice en el Nuevo Testamento a la iglesia, no se le da una indicación clara qué tanto, qué tan seguido y por cuánto tiempo tiene que ser. Si no vamos a la ley, los judíos ayunaban desde que salía el sol hasta que oscurecía el sol. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso no es necesariamente la orden que recibimos como iglesia. Si lo hace así, gloria al Señor. Si aparta ese tiempo, esas 12 horas para el Señor, gloria a Dios. Pero no hay una instrucción clara en la Escritura. Pero la Escritura sí asume que vamos a ayunar. Cuando en Mateo 6 vemos que Jesucristo dice, no seas como los hipócritas, que ayunan, que ponen su rostro demacrado para que la gente vea y que está ayunando. No seas como los hipócritas. Pero dice, mas cuando ayunes, asumen las Escrituras que vamos a ayunar. El ayuno, hermanos, no es para dominar nuestro cuerpo. No es con esa intención de ver qué tanto poder usted tiene sobre su cuerpo. A ver cuán fuerte está su dominio propio. No es para ese punto. El ayuno, hermanos, no es una dieta para poder bajar de peso. Hoy en día se usa esa palabra de ayuno en muchos medios sociales. Usted encuentra que el ayuno intermitente, que el ayuno de legumbres, que el ayuno de jugos verdes, que el ayuno de un montón de diferentes cosas. Pero el ayuno no es con la intención de bajar de peso. No es con la intención de hacer una dieta. Hermanos, el ayuno no es una llave de lucha libre en contra de Dios.
para hacer retorcer a Dios, para agarrarlo en una llave, agarrar su brazo en una llave de lucha libre y hacerle torcer el brazo hasta que Dios diga, ok, me rindo, te doy lo que quieras. No es el ayuno para eso. No es una herramienta para mostrar lo espiritual que tú eres. Es por eso que no vamos a hacer eso. ¿Cuántos hermanos van a ayunar el lunes? Levante su mano. ¿Cuántos hermanos van? Hermano, eso está entre tú y Dios. ¿Quieres caminar en comunión con Dios? ¿Quieres buscar su presencia? ¿Quieres acercarte más a Dios? Ayuna. Mantente en oración todos los días. No es una herramienta para mostrar qué tan espirituales somos. El Antiguo Testamento menciona casi 40 veces el ayuno. Y en esas menciones encontramos una expresión de profunda tristeza y dolor extremo. Y generalmente se usaba como una acción de arrepentimiento por el pecado. Sí lo puede leer usted en Jueces capítulo 2 y 1 de Samuel 7. El Nuevo Testamento menciona ayuno casi 20 veces. Y podemos, hermanos, ayunar para buscar la dirección de Dios, como vemos en el libro de Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Pero en la práctica, hermanos, ¿qué es el ayuno? El ayuno, hermanos, es un tiempo en el que dejas a un lado todas las cosas, todas las necesidades terrenales. Un tiempo en el que te apartas de toda necesidad. Y la comida es una de esas necesidades de nuestro cuerpo. Nos apartamos de todas necesidades terrenales y te enfocas en lo eterno. Te enfocas en el Señor Dios y le dedicas ese tiempo a Dios. ¿Para qué? Para profundizar tu relación con Él. Ayunas para profundizar, para acercarte más a Dios. Es algo que se hace en secreto para recibir recompensa de Dios después. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo te va a recompensar en público? No lo sé. Pero así dice la Escritura. Vemos que el ayuno está ligado a la oración. Lea capítulo 2 y 5 de Lucas. Ahí usted encontrará que el ayuno está ligado a la oración. Es un tiempo de búsqueda de la voluntad de Dios. Es un tiempo en el que presentamos nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé. Algunos de ustedes tendrán algunas restricciones de salud que posiblemente usted no pueda ayunar 12 horas o posiblemente no pueda ayunar 8 o 4 horas. Bueno, coma si así lo requiere su salud. Pero apártese, tenga un momento dedicado al Señor. Ese es el enfoque, hermanos, una comunión, buscar la comunión, buscar la voluntad, entregarse a Dios en ayuno, en oración, apartado para Dios. Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches. El tentador luego se le acerca a Jesús. En ese momento en que pensaba el tentador que era el momento más débil de Jesús, se acerca el tentador a Jesús y le hace una propuesta. Dice, si eres hijo de Dios. Una traducción más correcta, hermanos, basado en el original es, ya que eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Yo no sé, hermanos, yo conozco personas que cuando tienen una hambre fuerte, esa hambre empieza hasta a modificar la manera de sus actitudes. ¿Tiene una persona así en su familia? ¿Conoce usted una persona así? Que cuando tienen hambre empiezan a desesperarse. Se está tardando mucho la comida. Estamos en el restaurante esperando que llegue la comida. ¿Y cómo se tarda la comida? Y llega el plato de otra persona primero y le empiezan a agarrar de la comida de la otra persona. Se desesperan. 40 días y 40 noches estaba ayunando Jesús. Esa fue una tentación directamente a
el hambre que tenía Jesús, al deseo de su carne, de la carne de Jesús. Sí, hermanos, Jesús, siendo Dios, poseía un cuerpo humano, un cuerpo con todas las necesidades. Él tuvo hambre, él se cansaba. Él fue Dios en todo momento, pero este cuerpo se cansó, el cuerpo de Jesús se cansó. Sudaba también. Olía también cuando sudaba. Se tenía que bañar también. Tenía hambre, tenía cansancio, necesitaba dormir también. El Señor Jesús fue tentado con ese deseo de la carne. Los puritanos, no sé si usted conoce quiénes son los puritanos, pero en los 1600 existió un grupo de personas que llegaron a este país huyendo de la opresión del gobierno en Europa. A ellos se les refiere como puritanos, eran cristianos. Eran personas, hermanos, que buscaban la presencia del Señor continuamente. Ellos describían el ayuno de esta manera. Ellos decían que era un tiempo para engordar el espíritu. Un tiempo de engordar el espíritu, o sea, lo opuesto. Dejaban la comida, dejaban de comer y se dedicaban al Señor para engordar el espíritu, para fortalecer, es lo que querían decir. Para fortalecer el espíritu. El tentador se acercó apelando al deseo de la carne del Señor Jesucristo. No todo deseo en la carne, hermanos, es malo. No es pecado el que usted huela las carnitas que se están asando. No es pecado, eso no son pecados. El Señor nos dio el olfato para degustar, para que nos abra el apetito las diferentes comidas que sabemos qué rico huelen, hermanos. Las diferentes cosas. Yo no voy a hablar de comida ya, porque si no. No todo deseo de la carne es malo. Dios nos hizo con deseos. Pero el usar esos deseos de una manera incorrecta puede ser pecaminoso. El Señor nos hizo con deseos de la intimidad, pero la intimidad fuera del matrimonio es pecado. Es pecado. No todo deseo en su aplicación correcta, no todo deseo es malo, pero puede usarse mal. Aplicados malmente esos deseos, los deseos de la carne se vuelven pecaminosos. Y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras. El enemigo trabajando para quebrantar la comunión con Dios a través del ayuno. Y lo mismo hace con nosotros, hermanos. Ponte a ayunar y lo primero que te va a pasar por la mente va a ser que se te olvidó hacer esto, que se te olvidó hacer lo otro. Métete en un momento de oración y lo primero que el enemigo va a venir a hacer es ponerte pensamientos de otras cosas que están pasando en otro lugar. Planear qué vas a comer cuando termines el tiempo de ayuno. Pensar en las necesidades que hay en el hogar. En que tienes que planchar, en que tienes que lavar, en que tienes que hacer, etcétera, etcétera, cosas diferentes. Hay personas, hermanos, que se la pasan pensando en diferentes. Es una lucha, hermanos. Cuando oramos es una lucha en contra de la mente, sometemos a este cuerpo. Sometemos la muerte, nuestra voluntad a Dios. Es una lucha. El enemigo estaba trabajando para quebrantar esta comunión con su Padre. Pero la respuesta la vemos. El Señor Jesucristo se paró firmemente en la palabra de Dios. Y Él cita el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. En este pasaje, hermanos, vemos en el contexto, vemos cómo a Israel se le está recordando que su dependencia está en Dios. Y Jesús la cita, dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan,
sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero el Señor le contesta con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra, hermanos, es nuestro alimento. La palabra fortalece nuestras vidas espirituales. Pero no la conocemos. Y cuando no la conocemos, no podemos usar la palabra para contrarrestar las tentaciones que vienen a la vida. Por eso la necesidad de estar en la palabra. El hermano Fausto predicaba el martes: buscad primeramente el reino de Dios. Primero, las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Esas cosas nos harán crecer, fundamentar nuestra fe. Jesucristo usa la palabra. La palabra usó la palabra. El verbo usó la palabra para defensa del tentador. Es por eso que es necesario, hermanos, las disciplinas espirituales. Y la palabra de Dios es una arma poderosa para nosotros. El segundo punto, la arrogancia de la vida. Versículos 5 al 7 dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, pues escrito está. Fíjese nada más, el enemigo se atrevió a usar la palabra. Dice: escrito está, le dijo el enemigo, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo lo lleva a este pináculo, a una altura, arriba, en la parte más alta del templo, y le dice: tírate, aviéntate de este pináculo del templo, que al cabo Dios enviará a sus ángeles. ¿Que acaso no dice esa su palabra? ¿Que acaso no es una promesa de parte de Dios de protegerte, de que mandará a sus ángeles a protegerte? Satanás pensó que usar la palabra era un juego. Y pensó en ese momento jugar al juego. Hermanos, Satanás usa la palabra. Él cita la palabra. En verdad es lo que dice la palabra. En Salmos 91:11 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Él citó la palabra ahí en el Salmo 91. Él conoce la palabra. Lamentablemente la conoce mejor que los discípulos de Jesucristo. La conoce. Pero como es el engañador, él tuerce las escrituras siempre. Él usa las escrituras de una manera incorrecta. Hoy en día, hermanos, hay muchos diablitos detrás de púlpitos tomando la Biblia fuera de contexto para aplicarla a su conveniencia. Hay muchos diablos hoy en día. Hijos de Satanás que usan los púlpitos en las diferentes congregaciones para torcer la palabra a su conveniencia. Estaba viendo un video recientemente de un predicador que estaba en un púlpito y le decía al pastor de la iglesia: no me vuelvas a hacer esto, le decía, y volteaba su mano izquierda. Esto no se le hace a los hijos de Dios. No me vuelvas a cancelar las fechas. Parece como que lo habían invitado y le cambiaron la fecha para que predicara otro día. No sé qué pasó, pero estaba molesto el predicador. Y le dice: eso no se le hace a los hijos de Dios porque no me lo estás haciendo a mí. Te lo voy a mostrar con la palabra, le decía. Y abrió y estaba buscando y te lo voy a mostrar por la palabra. Y se tardaba en buscarlo. Y al fin cayó en 1 Samuel capítulo 7, donde el contexto de ese pasaje en 1 Samuel está hablando de cómo el pueblo pidió rey. Ya no quería que Samuel, el profeta, el juez, el sacerdote, fuera el que guiara al pueblo. Y no era realmente él, sino que era Dios a través de Samuel que guiaba al pueblo. Y el pueblo pide un rey. Y Samuel se entristece, se pone triste, y Dios le dice: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y este predicador usa ese pasaje
de un pueblo que desvía su corazón tras los modelos de otros reinos, y miran cómo otros pueblos tenían rey, y lo usa para aplicarlo a él, porque dice: me cancelaste las citas, no me lo cancelaste a mí, lo que me hiciste a mí se lo hiciste a Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Hoy en día hay muchos diablos detrás de púlpitos usando las escrituras para torcerla a su manera y a su conveniencia. En el Edén, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Con que Dios os ha dicho, le dijo a la mujer, que no coman de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios hizo. Eso no fue lo que dijo. Dios le dijo que de todo árbol podían comer, menos del que estaba en el centro. Pero Satanás usa las escrituras a su conveniencia. Hermanos, hay dos términos que se refieren al estudio de la palabra, la interpretación de la palabra. Exegesis, se parecen mucho los dos términos. Exegesis y eisegesis. Exegesis y eisegesis. No estamos en una clase de universidad, pero es importante que entendamos que hay personas que cuando se interpreta la palabra correctamente, considerando sus contextos, no solamente el contexto, los versículos antes y después, el capítulo antes y después, el contexto del capítulo entero, el contexto bíblico, el contexto cultural, el contexto histórico. Todos esos contextos se tienen que considerar cuando uno interpreta lo que la Biblia dice, cuando uno lee la Biblia y dice, esto quiere decir la Biblia. Se tienen que considerar esas cosas. Si no, salimos y deducimos y sacamos textos fuera de contexto. Cuando se hace esas cosas, eso se llama exegesis. Exegesis. Pero cuando una persona al leer la palabra le inyecta sus presuposiciones, cuando le inyecta sus prejuicios, sus agendas personales, eso no es exegesis, eso es eisegesis. Cuando hacen eso, están perturbando lo que la palabra del Señor dice, y eso es lo que hace Satanás en este momento. De nuevo, en una correcta aplicación, o sea, en un exegesis, Jesucristo contesta con la palabra. Y él usa Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio 6, 16, y dice: no pondrán a prueba al Señor su Dios. Le dice, si eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios, aviéntate. Pero él dice, no podemos poner a prueba a Dios. Hay tanto cristiano que es un bebé espiritual. ¿Cuántos bebés espirituales hay aquí? No levante su mano, no se delate. ¿Cuántos bebés espirituales hay aquí en esta mañana que no conocen bien la palabra? Que no conocen la Biblia porque no la leen. No la leen ni siquiera en la semana. A pesar de traer la Biblia todos los días con ellos. Porque hoy en día ya la Biblia está en el teléfono. Pero no leemos la palabra. Seguimos caminando como niños espirituales. Caminando, ignorando el peligro que acecha día tras día. Piensan esos cristianos que no leen la palabra, que no se comunican con el Señor en oración. Piensan que pueden ellos con sus propias fuerzas. Qué pena, qué lástima, qué tristeza que el enemigo les haya engañado de esa manera y que piensen que por sus propias fuerzas ellos podrán vencer la tentación. No se puede. No se puede. Cuando mi esposa, nos acabamos de casar, teníamos menos años, no éramos recién casados, pero yo pensaba que yo le decía algo bonito a mi esposa, pero eso creo que la martirizaba a ella. Le daba temor. Y me paro acá de este lado para que la columna la esconda a mi esposa. Yo le decía, yo nunca te voy a fallar. Yo siempre te voy a ser fiel. Era mi deseo. Yo quería que mi esposa entendiera eso. Pero a ella le daba miedo por la manera como yo lo decía. Ella desea que yo le sea fiel.
Yo deseo serle fiel. Pero muchas veces pensamos que con nuestras fuerzas podemos vencer la tentación. Hasta que ella me dijo, preferiría que digas con las fuerzas de Dios, con la ayuda del Señor, te voy a ser fiel. No podemos caminar con nuestras fuerzas y pensar que viviremos vidas victoriosas. No podemos. ¿Tienen metas para este nuevo año? Olvídate de poner como una prioridad el perder peso. Que es bueno, hermanos. La salud es importante. No estoy minimizando eso. Está bien. Pero no es una prioridad. La palabra del Señor dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero es provechoso. Para poco quiere decir que tiene algo de provecho, tiene provecho. Si tienes como meta organizarte en cualquier área, en tu casa, en tu negocio, está bien, hazlo, pero que tu prioridad en este año, lo más importante, sé que camines con el Señor de su mano todos los días. Todos los días. Que propongas en tu corazón llegar a la oración. Caminar con el Señor en oración todos los días, leyendo la palabra del Señor, estudiándola todos los días. Deja de ser un bebé espiritual. Segunda de Corintios 2:11 nos dice que no ignoramos las artimañas, las maquinaciones de Satanás, pero muchos cristianos sí las ignoran. Si no estamos en la palabra, hermanos, si no estamos orando diariamente y ayunando regularmente, en verdad, ¿no estás ignorando las artimañas de Satanás? ¿En verdad? ¿Acaso puedes ser sincero? Y para finalizar, vemos los versículos 8 al 11, la codicia de los ojos. Dice versículo 8 al 11, habla de la codicia de los ojos, lo que Juan describe como la pasión de los ojos. Dice el versículo 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, le dijo Satanás, si te postras y me adoras. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Contestó con la palabra. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían a Jesús. Ahora el escenario, hermanos, se torna un lugar muy alto, más alto que el pináculo del templo. Se podían divisar todos los reinos del mundo y no solamente se podían ver los reinos, se podía divisar el esplendor de los reinos. Era una apelación a los ojos, a la codicia, a la pasión de los ojos. Apelaba a esto. Ese esplendor es significativo, hermanos. Satanás ya no usa la palabra, pero trató de hacer a Jesús caer en el pecado de la codicia. Te doy esto si me adoras, le dijo. Primera de Juan, capítulo 5, 19 nos dice por qué es que Satanás se atreve a decirle que le da los reinos. ¿Que acaso no son de Dios? Bueno, dice Juan en Primera de Juan, capítulo 5, 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En el momento cuando Dios creó a Adán, le dio el señorío sobre esta tierra. Pero al momento de caer Adán, el enemigo tomó posesión, tomó control temporal de este mundo. Es por eso que en Romanos 8 nos dice que la creación anhela la manifestación del Hijo de Dios y ser libertada de la esclavitud, de la corrupción. Este mundo está corrupto. Dios no diseñó este mundo con las hierbas, esas hierbas tan odiosas, hermanos, que nos llenan la casa de suciedad. Eso no lo creo, pero está corrupta la creación. Acá está esperando ser redimida por la manifestación del Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que usa Satanás para apelar a tu codicia?
Usa a las mujeres que van caminando por la calle. Usa algunos videos donde muestran la grandeza, la belleza de mansiones, los carros, las joyas, los vestidos, los trajes, los zapatos. Esos videos que salen donde muestran esas mansiones que están entrando a las mansiones de los ricos y entran a closets que están más grandes que nuestra casa. Con todo tipo de ropa, de marca. ¿Qué es lo que Dios apela? ¿Qué es lo que el enemigo usa para apelar a la codicia de tus ojos? Con una convicción y seguridad, Jesús le dice: enemigo, vete de mí, Satanás. Y le cita la escritura en Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás, dice la escritura. Hermanos, la Biblia no nos dice que de esta manera fue derrotado Satanás y se retiró por siempre y para siempre y nunca más molestó al Señor Jesucristo, ni a sus discípulos. Eso no nos dice la escritura. Jesús lo venció. El enemigo con el que luchamos es un enemigo vencido. Está moribundo, pero sigue tratando. Es interesante, hermanos, que este mismo relato de la tentación de Jesús, que cuando Jesús fue tentado, en Lucas, capítulo 4:13, termina este mismo relato. Y fíjese lo que dice Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Otra versión dice hasta tener otra oportunidad. Cuando tú vences por medio del poder del Espíritu de Dios la tentación, es cuestión de tiempo. Vendrá la tentación otra vez. Cuando uno ensancha sus estacas, o sea, hablando ya de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que uno va creciendo. Eso es un esfuerzo, hermanos, de tiempo. Nos toma tiempo, es un esfuerzo de tiempo. No, yo no estoy así como me miran de la noche a la mañana. Fue un esfuerzo. Igual es un esfuerzo volver a bajar de peso. Es un esfuerzo. Y es una decisión tras decisión tras decisión. En la vida espiritual es igual, hermanos. Un cristiano, un discípulo de Jesucristo, no está débil, no cae en pecado de la noche a la mañana. Se necesita de haber tomado decisión mala, tras decisión mala, tras decisión mala, para poder llegar al momento en la que cae en la tentación y ofende a Dios. Igual manera, es necesario que nosotros como cristianos tomemos decisiones buenas espirituales. Decisión buena espiritual, tras decisión buena espiritual, tras decisión buena espiritual. Nos acerquemos a Dios. Decidamos, no se ponga a pensar, el 12 de octubre quiero seguir todavía ayunando y orando. Piense en el día de hoy. Y todos los días tome las decisiones necesarias para acercarse a Dios y mantenerse fuerte. Busque el reino de Dios todos los días. El día de mañana no sabemos ni siquiera si viviremos. Hoy es el día de obedecer, de caminar viendo al Señor. Tomar las decisiones correctas, porque el enemigo está esperando hasta la próxima oportunidad para tentarte. Hermanos, pero tenemos victoria en Dios. Tenemos victoria en Dios, solo en Dios, no en nuestras fuerzas. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues al diablo y huirá de ustedes. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Santiago 4:7. ¿Cómo lo hacemos? Agarrándonos del Señor. ¿Cuántos hoy en día viven postrándose ante el esplendor de las pertenencias y viven adorando lo creado en lugar de vivir para el Creador? Yo te voy a invitar a que reflexiones sobre lo que hemos hablado en esta mañana, lo que hemos estudiado de la palabra, hermanos. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Hermanos, hay personas que cargan armas de fuego, pistolas. Hay ciudadanos que tienen permiso, no estamos hablando necesariamente de los criminales. Hay ciudadanos que tienen permiso de cargar armas de fuego. Hay policías que cargan armas de fuego. Pero esa arma de fuego no es un juguete. Para cargar esa arma de fuego hay que ensayar el uso de esa arma de fuego. Porque esa arma de fuego puede convertirse en un peligro para los inocentes cuando no se ensaya con esa arma. Y nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Es necesario que ensayemos el uso correcto de nuestra arma de fuego, que es la Biblia. Mientras que estás con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, hermanos, yo te invito a que examines qué tan bien estás ensayando tú el arma que Dios te ha dado para que cargues. Efesios 6, versículo 17, dicen: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todo el armamento, de toda la herramienta de ese capítulo, la espada del Espíritu es la única herramienta ofensiva que nos da el Señor. No sabemos cuándo venga la tentación, pero sí sabemos que debemos de estar listos siempre. Hermanos, todos batallamos con diferentes pecados. Todos, diferentes pecados. No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Nuestra confianza, hermanos, debe estar siempre en Dios. Y está en Dios porque ponemos nuestra vista en Dios. ¿Cuándo? El día de hoy. Hay un dicho que dice: hoy no se fía, mañana sí. Y llega la persona el próximo día y lee el mismo letrero: hoy no se fía, mañana sí. Que tu letrero sea: yo no sé si viviré mañana, pero hoy viviré para Dios. Y lee ese letrero en tu vida todos los días, cada día. Yo no sé si viviré mañana, pero el día de hoy viviré para Dios. No caigas en el pecado. Recuérdate que el enemigo te tentará, y ser tentado no es pecado, porque Cristo fue tentado, pero Él fue sin pecado. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4, Él no pecó. ¿Has caído en tentación? En Cristo hay gracia para perdonarte. Solamente ven a Jesús. Confiésale a Él tus pecados. Dile que te arrepientes. Deja el pecado en el cual te encuentras. Vuélvete a Dios. ¿Quieres mantenerte preparado para la tentación? Abraza la Escritura. Ora la Escritura. Ora a tu Padre Celestial todos los días. Dedícale tiempos de ayuno a aquel que entregó todo por ti. Amado Dios, delante de ti estamos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a romper el ciclo vicioso. El ciclo vicioso, Señor, de un entendimiento, de un pensar que podemos caminar lejos de ti. Señor, ayúdanos a
romper ese ciclo vicioso, esos pensamientos que nos llevan a pensar que podemos con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a quebrantar, Señor, esta enfermedad de la mente, del pensamiento. Ayúdanos a crecer, Señor. Ya no ser niños, ya no ser bebés espirituales, sino que podamos ser gigantes espirituales. No para demostrar a nadie, sino para tener una comunión más cercana a ti, conocerte mejor, servirte mejor, adorarte mejor, honrarte mejor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos. Ayúdanos, Padre, para tu gloria lo pedimos.